que un expresidente de México plantee con todas sus letras lo que está planteando Miguel de la Madrid Hurtado sobre la gestión y el abuso en la gestión de Carlos Salinas de Gortari y la familia Salinas, pues merece, como decíamos, la recuperación más amplia de esta charla. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari terminó muy mal, dice Miguel de la Madrid. Afirma que Salinas fomentó una gran corrupción entre su familia y señala directamente a Raúl, el mayor de los hermanos, como implicado en varios actos de corrupción, negocios ilícitos y hasta contacto con narcotraficantes. Raúl y Enrique, dice el expresidente, consiguieron de manera indebida contratos de Pemex en obras y en transporte de combustibles, pero también obtuvieron comisiones, tajada, dice, de las licitaciones públicas. En el caso de Carlos Salinas de la Madrid estima que sí hubo desvíos de recursos de la partida secreta. El manejo de estos recursos siempre fue discrecional, admite de la Madrid. El problema es que se abusó. Miguel de la Madrid afirma sentirse decepcionado de Salinas de Gortari y piensa que se equivocó al designarlo como su sucesor. Resume lo que piensa con un sustantivo: inmoralidad. A continuación, lo que de la Madrid me dijo hace algunos días sobre Salinas de Gortari. En primer lugar, sobre este enriquecimiento, la fortuna material de los Salinas. Pero el gobierno de Salinas de Gortari, ¿qué le pareció como gobierno los 6 años? ¿Y qué le pareció el final de su gobierno? Malo. ¿Y qué le pareció la ruptura con Zedillo y lo que acabó siendo la satanización plena de Carlos Salinas de Gortari, hoy conocido como el villano favorito? ¿Qué le parece en lo que terminó Salinas? Para la valoración social, digamos. Pues terminó muy malo. Primero, realizó la gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano. ¿De Raúl? ¿Qué tan grande estuvo eso? Mucho. Realizó también que Raúl y el hermano Enrique consiguieran contratos de manera indebida. ¿De cuáles contratos? Contratos de Pemex, ya fuera de obra o de transporte. Raúl y Enrique. Sí, Raúl y Enrique. Le llamaban el hermano 10%, ¿no? El hermano 10%. Sí. ¿Es así? Parece que así fue. 10% por cada licitación que se echaba. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. ¿Pero de dónde sacó su fortuna? Que la tiene. Y mucha. La partida secreta. Bueno, eso es una equivocación. ¿Qué? Siempre había existido en México una partida secreta para cubrir gastos políticos, pero se abusó. ¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta? Porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está clarísimo. Ampliamente. ¿Qué más, de qué tamaño fue aquella partida secreta en relación a lo que usted ejerció? 5 veces, 10 veces, 100 veces. Por ahí. 100 veces. Sí. ¿Y el dinero usado hacia dónde fue? Por ahí en la... Hace algunas semanas se armó el audio escándalo con Luis Telles, porque pues se registró su voz que decía se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí. ¿Usted cree que se robó la mitad? Sí, es posible. ¿O completa? No. ¿Pero la mitad sí? Sí. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreto. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí, y porque no había justificación de lo que se lograba en esa partida. Por eso se llamaba secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Claro que sí. Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. Bueno, está la famosa llamada telefónica intervenida que las malas y buenas lenguas dicen que Ernesto Zedillo se encargó de difundir, de la conversación de Adriana y de Raúl Salinas, ¿se acuerdan? Sí. Esa donde hablan del dinero y de etcétera. Ahí se ve claramente que hay una clara complicidad filial para efectos de los dineros, y hay una expresión que usa Raúl Salinas sobre, voy a decir un día de estos, que nos debe por cierto la explicación, pero voy a decir un día de estos de dónde salió el dinero, y habla de dinero público.
¿Qué puede pasar con una figura como la del expresidente, con, por supuesto, expresiones como esta que usted ahorita nos está haciendo, o investigaciones que se hicieron en Suiza, etcétera, con evidencias, digamos, de un enriquecimiento indebido o ilícito de la familia Salinas? ¿Esto ya no tiene remedio? ¿No hay un canal para la justicia y para la investigación frente a la evidencia de lo indebido en el uso del poder? La hubo en el caso Raúl, estuvo 17 años en la cárcel. Por un asesinato. Pero no por el dinero. Implícito por el dinero. Hay una parte sobre la tarea de Carlos Salinas que dice, terminó muy mal. La fama de Salinas es muy mala hoy, es un personaje no querido por la población, eso está claro, por varias cosas, pero una en particular por este tema del enriquecimiento indebido. ¿Siente usted el presidente que, como dije hace rato, enarboló la frase de la renovación moral de la sociedad? ¿Qué dice a la distancia al haber sido, porque pues no me lo va a negar, el factor para que Salinas llegara a la presidencia? ¿Se equivocó? Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. TV Azteca es un caso donde más elementos existen porque hay efectivamente reconocimiento de los involucrados de que hubo un préstamo de Raúl Salinas a Ricardo Salinas, que no sé si ya le cobró o no, pero eso está reconocido, para hacerse de un porcentaje de Televisión Azteca. Sobre ese punto, ¿usted cree que los Salinas o Carlos Salinas por sí mismo o por su hermano se convirtió en socio de TV Azteca? El hermano no dudo. ¿Y de Salinas pudo ser? Por tolerarlo.